Muy buenas noches a todos, bienvenidos a una nueva edición de La Ventana. Nos pregunta mucha gente cómo tiene que ser el video. Vamos a dejar las cosas en claro. Lo que importa es la interpretación, el tema elegido, la evaluación que hace el jurado de las condiciones del intérprete. Pero naturalmente un buen video ayuda a una mejor comprensión de la calidad que pueda tener el intérprete. Por eso les recomendamos, hagan la producción que ustedes deseen. Si pueden hacerla desde su casa, desde su casa. Si quieren elegir una locación ajustándose a estos días de pandemia, tal vez lo puedan hacer en otros lugares. Esto lo decide el intérprete. Dicho esto, comenzamos nuestro programa. Buenas noches, Juanca. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches a todos. Buenas noches, Patricia. Buenas noches, Juanca. En esta parte del mundo se está preparando el verano. Ustedes saben que va a haber temporada de verano en Argentina, y lo dijo el ministro de Turismo de la Nación, Matías Lamens, incluso con un plan que le devuelven en un crédito un 50% de lo invertido. La cuestión es que en Chile, que está promocionando también su verano para los argentinos, dice que va a haber verano, pero que van a exigir o la mascarilla o el barbijo en la playa. Así que va a ser muy fácil saber quiénes han ido a Chile. Los que vean bronceados y blancos, esos han ido a La Serena. Medio complicado que se tome sol con barbijo. Esa es una de las noticias que ya está en Nuevo Mundo. Ustedes saben que entra en nuevomundosj.com.ar y tiene todas las noticias del día en una forma ágil de verlo en el celular o en la computadora. Otra de las noticias tiene que ver con el recorrido de colectivos que ya se ha dado para lo que va a empezar esta Red Turum del año próximo, y un caso que le quiero pedir detalles, que están en Nuevo Mundo, pero se los quiero pedir a Patricia que nos cuente. ¿Qué pasó en Angaco con esta mujer de 44 años que agredió a su pareja de 88 por celos? Esto es una situación que se registró en el departamento de Angaco, como bien lo decías. Una pareja, ella tiene 44 años, el 88, comenzó con una discusión verbal por un problema con una vecina, una supuesta relación que mantenían, o por lo menos esta mujer... El de 88. Claro, él tiene 88. Esta mujer... Bravo los angaqueros. Sí, y bueno, nunca hay edad para el amor, así que debe tener en cuenta eso. Esta persona presumía que su pareja la estaba engañando con una vecina. Empezaron a discutir, él le pidió que ingresaran a la vivienda, así charlaban y se tranquilizaban, y cuando iba entrando lo agarró a las piñas, lo tiró al piso, lo pateó. A él. Ella a él, siempre. La víctima aquí es él. Así que fue una causa, un vecino escuchó cuando este hombre, te imaginas, tiene 88 años, tirado en el piso, golpeado. Un vecino llamó a la policía, lo auxiliaron, esta persona fue detenida, el hombre llevado al médico legista y se ha iniciado una causa por violencia intrafamiliar. Hace minutos llegó el parte de Salud Pública. ¿Qué es lo que decía, Patricia? Bueno, hoy se han detectado 149 casos positivos. Esta es la cifra de la jornada de hoy, y hay una persona que ha fallecido de 40 años. 40 años. 40 años, muy joven. Dicen que tenía, el parte dice que tenía patologías de base. Otras personas dicen que estaba muy bien. Así que allí está una persona muy joven, 40 años, falleció en la jornada de este día jueves. Ahí es donde siempre hablamos, es decir, lo más probable es que alguien de 40 no tenga problemas, pero no es una seguridad, con lo cual muchos dicen, bueno, está bien, si esto es un problema de gente grande de 40 también, y más chicos también ha pasado a nivel mundial. Hoy estuvo el gobernador en la mina de Veladero, en la mina que explota la empresa Barrick. Fue junto con los ministros de Minería y de Salud, recorrieron por un lado los diferentes lugares viendo lo que es laboratorio y micros hospitales para ver cómo se está trabajando con el COVID. Y también estuvieron recorriendo las instalaciones para ver dentro de esto que ya llegó a la Cámara de Diputados. Incluso hoy en la sesión de hoy pasaron a las discusiones en las diferentes comisiones de estas leyes que van a cambiar algunas cosas de la minería, principalmente todo lo que tiene que ver con regalía, Patricia. Y donde se sigue trabajando en prevención, vamos a recordar que en el quinto cuartel hoy se hizo un rastrillaje, se hicieron 232 testeos que dieron negativos, no registrables de virus. Se
cerró el Colegio de Psicólogos por un caso positivo, y también vamos a destacar que la Unión Obrera Metalúrgica está pidiendo se hagan testeos y se vaya a la empresa Taranto, porque hay 8 casos que se han diagnosticado positivos y dicen que ellos temen porque hay 200 trabajadores que prestan servicio. Entonces, para tener tranquilidad y poder seguir trabajando quienes estén en condiciones y el resto hacer el aislamiento preventivo necesario. También Estación Claridad, la radio, preventivamente se ha cerrado para desinfectarla y el que los chicos tengan los testeos necesarios. Hay virus que son más complicados. Por ejemplo, en Taranto parece que no es tanto porque no quieren cerrar, pero en el Consejo Deliberante Rawson son muy complicados. Hubo un caso y por 14 días han decidido que no vaya a trabajar nadie. En todos lugares hay un solo día, desinfectan, van variando. Los concejales dijeron 14 días no va a trabajar nadie para evitar contagio. Se ve que son bravos. Son los raucinos. Y por otra parte le vamos a contar rapidito, hay gente que reclamó por el monto de las cuotas de los autos. Hoy se conoció una decisión de la justicia, se retrotrae el precio a 2018, las cuotas se adecuan de acuerdo al salario y bueno, de 17.000 algunas personas volvieron a pagar los 7.000 que tenían pautado. Con el dólar blue a 171 pesos, mejor nos vamos con el deporte. Hubo una importante reunión en la Asociación del Fútbol Argentino y además también con el gobierno de nuestro país. El tema fue cuándo comienzan los campeonatos, y ya está delimitado. Atención, que el 30 de este mes arranca la Liga Profesional, donde están los equipos grandes. La Primera Nacional, donde está San Martín, irá el 11 de noviembre, arrancando también allí. Y posteriormente, a fin de mes, lo va a hacer el Torneo Federal A, donde están los equipos sanjuaninos Deportivos Desamparados y de Peñarol. La duda es, ¿cómo se va a hacer el traslado? Bueno, hay reuniones también con aerolíneas argentinas. Saben ustedes que, por ejemplo, la Liga Profesional tiene en algunas provincias participación muy activa. El caso de Mendoza, el caso de Santa Fe, el caso de Santiago del Estero. Aerolíneas Argentinas sería el encargado de trasladar a cada uno de los equipos cuando les toque llegar en esas provincias. Lamentablemente no habrá público, por lo menos en las primeras fechas se va a jugar a puertas cerradas, nada más que los protagonistas. Pero lo concreto, 30 de octubre comienza la Liga Profesional de Fútbol. Vuelve el deporte que quizás está más esperando la gente de nuestro país. El fútbol, a pesar de la pandemia, está en el retorno. Hay un senador y aparte amigo del presidente Jair Bolsonaro, se llama Chico Rodríguez. Le hicieron un allanamiento. ¿Qué es lo que hizo este hombre? Para que no le encontraran el dinero, tenía miles de reales. Los guardó en las nalgas. Parece increíble, parece chiste, pero sí, la policía empezó a investigarlo y descubrió que ahí tenía el dinero. Volvemos con Mario. Algunas noticias de sanjuaninos. Atención que Maribel Aguirre, la joven ciclista de la provincia de San Juan, se va a Uruguay. Va a correr una de las pruebas tradicionales en el ambiente ciclístico internacional, las Rutas de América para femenino. Atención que esta excelente ciclista de San Juan va a estar entonces integrando a la selección argentina en las Rutas de América. Los hermanos Reane, dos hermanos que han hecho un gran trabajo en el turismo nacional, en el automovilismo, desde la semana que viene tienen opciones de volver a la actividad. Atención que están reunidos, hace 2 fechas ya que vienen charlando la gente de Turismo Nacional para poner la categoría en marcha. Los hermanos Leanes, que además tienen una gran posibilidad porque el auto que ellos manejan, cada uno de ellos, se hacen en San Juan con preparadores de San Juan, con constructores de San Juan. Es decir, una posibilidad concreta de volver a la actividad. Y la última es para decirles que a partir del lunes se habilitan los entrenamientos en el fútbol para chicos de 6 a 12 años. Esto después de haber conocido la decisión de AFA de comenzar con el fútbol en el país, la Liga Sanjuanera también habilita los entrenamientos. Será desde el próximo lunes.
Vamos con la última, Patricia, antes del corte. Bueno, hay una noticia, está esperando la provincia que lleguen de Nación 30 dispositivos de control electrónico. Esto va a ser para los detenidos que son beneficiados con la prisión domiciliaria. Y estos se sumarían a los 19 que ya están funcionando y también 14 pulseras que han sido puestas para las personas que tienen causas por violencia de género. También llegarían los dispositivos duales en prevención y para proteger a las víctimas. Una de las noticias de hoy era que el juez de ejecución penal había dado la libertad a más de 113 presos. Lo que ha hecho es, se permiten de nuevo las salidas transitorias y el juez lo que hace es volver a otorgar las salidas transitorias a los que ya lo gozaban. No estaban saliendo por una cuestión lógica de salud pública, pero ahora no es que le ha dado la libertad a gente que no le correspondía por el COVID. Esto sigue igual que antes. Lo que gente que estaba gozando de los derechos que tiene de poder salir en libertad o durante el día para ir a trabajar o alguna especie de libertad vigilada como previo a lo que va a ser ya cuando quede libre definitivamente, y el juez de ejecución penal lo que hizo fue volver a poner en marcha esto que normalmente sucede. Cumplen años hoy Daniela Moreno, Santiago Barrios, la fotógrafa Marcela Palonés, Juan José Vargas, Hugo Costa, José Fuentes, Cristian Ochoa, Emilio García, el odontólogo Julio Báez, Santiago Barrios, Jorgelina Martucci, Andrea Núñez, Domingo Vera, Sergio Montaña y Betina Rodríguez. Ahora vamos con Luciano. Buenas noches, Luciano. Buenas noches, Juan Carlos. Desde la sede de la Fundación Bataller les informo las efemérides del día de hoy. El 15 de octubre de 1877, el presidente Nicolás Avellaneda crea la Casa de la Moneda de la Nación Argentina. En el año 1891 terminó en el Valle de Calingasta una nevada excepcional que había durado 11 días. En el año 1891 se crea el Banco de la Nación Argentina. Por iniciativa de Carlos Pellegrini, en el año 2016, las maquinarias comenzaron los trabajos de demolición del estadio abierto del Parque de Mayo. También celebramos hoy el Día Mundial del Bastón Blanco y de la Seguridad del Ciego, y el Día Mundial de la Mujer Rural. Eso es todo de la Fundación Bataller. Adelante, estudio. Volvemos con Juan Carlos. el comentario del día. Hay algunas cosas que llaman poderosamente la atención. Por ejemplo, que haya protocolos para todo, menos para los bancos. Un caso especial son los cajeros automáticos. Hay bancos que en un pequeño local tienen 7 u 8 cajeros. Nunca hay un empleado que controle que no haya 4, 5 o 10 personas en ese pequeño local. Mucho menos que limpien los teclados o coloquen alcohol en gel y algodón o gasas para que el cliente mismo limpie. Se dice que los cajeros son una de las principales fuentes de contagio. Entendámoslo, los cajeros de los bancos son una de las principales fuentes de contagio. Entonces, ¿por qué hay protocolo para todo, menos para los bancos? Todo el mundo está hoy bancarizado. Hasta un peluquero, un odontólogo, un oculista tiene normas muy exigentes. Los bancos no. Uno termina pensando que los bancos tienen mucho más poder que todos nosotros y que el gobierno. Así es. Bueno, nos acompaña hoy Nerina Eusebia, la secretaria de Gobierno del Ministerio de Gobierno de la provincia, y Antonio de Tomaso, director del LIOPS. Queremos hablar con Nerina porque la semana pasada un decreto firmado por el gobernador cambió la forma en que se entraba a la provincia. Se entraba y se salía, obviamente. Esto ha creado muchas expectativas y queríamos conocer un poquito más de detalle. ¿Qué nos cuenta? Sí, buenas noches a todos. Así efectivamente, desde el día viernes se puso en funcionamiento el decreto número 59 del 2020, en el cual cambia el régimen que se venía manejando en cuanto a los ingresos a la provincia de San Juan. Este decreto te estipula que toda aquella persona que quiera ingresar a la provincia de San Juan debe hacerlo con un PCR negativo, es decir, debe realizarse el análisis de hisopado, PCR negativo o no detectable COVID-19.
Además, ¿Eso es dónde se puede realizar? Es que el decreto prevé los ingresos a la provincia, o sea, que si la persona está en Mendoza, en Córdoba, Buenos Aires, en el organismo correspondiente, hacerse el PCR. Pero no en el límite. Ya tiene que venir con el PCR. Tiene que venir con el análisis ya efectuado y el resultado. Ahora, en los controles policiales, que siguen estando vigentes los 3 corredores sanitarios seguros, Encon, San Carlos y Maralles, el control policial le va a requerir a la persona su PCR negativo y luego va a pasar a hacerse un testeo rápido, ¿sí? ¿Qué sucede si esa persona viene a la provincia sin ningún tipo de análisis de PCR? Bueno, en este caso, cuando ingresa se lo deriva a la terminal y esa persona va a hacer una cuarentena corta, o sea, es una cuarentena de 72 horas en la cual ahí se lo hisopa, se le hace el hisopado y según el resultado del PCR, si da negativo, esa persona ya puede salir y realizar sus actividades, el motivo por el cual vino a San Juan, y si llega a dar positivo, obviamente hay que acatarse a las reglas que estipule Salud Pública. ¿Pueden entrar por cualquier motivo? Si Ahora, camioneros han entrado, quizás alguien que sea sanjuanino y vuelve a la provincia, pero por ejemplo, alguien que dice, quiero irme a San Juan 2 semanas porque ahí tienen menos casos. Sí, hoy en día se puede ingresar. Anteriormente teníamos otro tipo de régimen, estábamos bajo el decreto 29 del 2020, en donde eran ingresos por cuestiones de salud o por cuestiones laborales, que eso fue una gran tarea, por eso fue que se decidió cambiar el régimen, porque ahí teníamos, como lo dijo el señor gobernador en el discurso del viernes, teníamos 150 pedidos de ingresos diarios y eso se tramitaba en la Secretaría de Gobierno, en el Ministerio de Gobierno. Se dispuso una ventanilla única. Con esos 150 permisos diarios tuvimos que afectar un equipo de 12 personas que trabajaban mañana y tarde a fin de poder cumplir con la expectativa y logramos tener en 5 días una autorización para que esa persona ingresara. Hemos tenido de todo tipo de solicitud, la demanda era muy grande. Bueno, y el objetivo, el momento mismo en que el gobernador dispuso esta medida a través del decreto 29, nos pidió la mayor celeridad posible a fin de evitar todo tipo de bloqueo en la provincia y que fluyan las distintas actividades, ¿no? Permitir la fluidez. ¿Quién se hace cargo del testeo? ¿Lo tienen que pagar las personas que ingresan si no lo traen y el aislamiento? Sí, todo es a cargo de la persona, es a costo de la persona que ingresa a la provincia. ¿El testeo rápido también? El testeo rápido en los controles no se cobra. Ah, ese no. Ese el no hisopado se cobra. sí. El hisopado, si esa persona viene sin ningún tipo de análisis, va a un hotel y ahí el hisopado es a cargo de la persona. Y el hotel también, obviamente. Y el hotel también, sí. ¿Qué pasa con el sanjuanino que dice, quiero ir a ver a mi madre a Mendoza, que no la veo hace 6 meses y quiero ir? ¿Cómo hace? Bueno, en ese caso nosotros siempre, porque tenemos muchas consultas de ese tipo en la Secretaría y siempre recomiendo a la gente que averigüe en la provincia a la cual va a viajar cuáles son las reglas que tiene cada provincia, porque esto es lo que nos está sucediendo hoy en Argentina, que cada provincia tiene su régimen propio, ¿sí? Por ejemplo, en Córdoba sí o sí tenés que ingresar con un PCR negativo de 72 horas de vigencia desde la toma de la muestra. Si ese PCR se venció, no te dejan ingresar. Entonces, tienen que averiguarse a fin de no llegar al límite y que los reboten. ¿Sí? Y no hacer un viaje sin sentido. Sumado de averiguar esos requisitos que además para viajar por una ruta nacional tienen que tener un permiso. Ese permiso se saca en trámitesaddistancia.gov.ar, es una página de gobierno nacional y ahí apenas ingresan figura permisos de circulación COVID. Para salir no se le pide nada desde la provincia. No, para salir no. ¿Y cuando vuelvan? Y cuando vuelvan hay que acatarse a las reglas del decreto 59. Es decir, PCR negativo. Alguien que se vaya por el día a Mendoza tendría que ir con un PCR ya desde acá, porque no le va a dar tiempo a hacerlo en Mendoza. Sí. Y que no esté vencido, es decir, dentro de esas 72 horas. Y ahí se les hará el testeo y salud en estos momentos, porque esto es muy reciente, es desde el viernes que se ha cambiado la modalidad y Salud Pública está evaluando estas distintas situaciones, porque uno por ahí pretende a través de una norma legal establecer como la generalidad y siempre hay millones de excepciones que se van viendo en el control y se van resolviendo, se hacen testeos, hisopados y demás. Pero el consejo es averiguar bien antes de... Efectivamente, averiguar
averiguar antes de viajar. ¿Les queda mucha gente que repatriar de los pedidos que están haciendo? No, el tema de los repatriados fue una actividad compleja, intensa, se abordó con bastante prudencia y rapidez en su momento. Creo que apenas se decreta la pandemia, ya por el mes de marzo fue cuando la gente estaba muy nerviosa, y ahí fue cuando se abordó, y hasta ahora han sido más de 3.000 personas, ha sido una cantidad de gente que hemos traído, sanjuaninos. ¿Ya no les quedan más en el exterior? Ya quedan un par en algunos lugares, pero muy alejados, y muchos de ellos directamente han decidido quedarse en el lugar donde se encuentran hasta que se nadie habilitan. está con trámites de esa época, es alguien que se le terminó una beca ahora o que quiere regresar ahora, digamos. No es que haya demorado tanto en... Sí, hay personas que han decidido que desde esa época no viajar, o sea, no retornar a Argentina o a San Juan y quedarse en su provincia. Pero no hay nadie varado por imposibilidad de... No, es por decisión propia. Y que se vayan de San Juan al exterior porque tienen compromisos por estudios, becas, trabajo, ¿tienen muchos pedidos? Esos han habido algunos pedidos. En ese caso, bueno, cada persona... Hay intercambios estudiantiles de secundaria y claro, tipo de cuestiones. o chicos que han ido a jugar al hockey y se han ido a jugar al hockey de España. Bueno, en ese caso, cuando habían colectivos, ¿no?, que venían con repatriados, muchas veces, una vez que se higienizaba y demás el colectivo, esa persona se subía y volvía, por ejemplo, a Buenos Aires, donde salían los vuelos. O si no, la persona debe contratarse un taxi, un remis particular o una movilidad particular y realizar el viaje a la provincia que tiene que ir. Por las noticias que llegan desde La Nación, se va a autorizar de nuevo el transporte de media y larga distancia y los aviones. ¿Cómo están programando? Porque ahí va a llegar gente, es decir, no es lo mismo que vengan en un auto 4 personas que vengan 3 colectivos con 200 personas en los 3. Bueno, eso efectivamente es así. En el día hoy, justamente esta tarde, la ministra de Gobierno con el secretario de Transporte, Tránsito y Transporte han estado en reunión con gente de Nación, porque bueno, esta medida la han anunciado ayer y bueno, y hay que amoldar, entonces es muy probable que este decreto 59 sufra algunas modificaciones por este tema de los ingresos en colectivo. No pueden ser que personas que vengan con PCR, otras que no. Así que bueno, eso se está evaluando a fin de que cuando lleguen los distintos contingentes en los colectivos, abordarlos y que todos tengan el mismo tratamiento. Y con el tratamiento. aeropuerto, porque Aerolíneas ya tiene venta de pasajes para San Juan a partir del 20 de octubre, está puesto en el cronograma. Eso se está trabajando justamente en estos días a fin de poder dar una cobertura y hacerlo ágil, absoluta de salud y ágil, efectivamente. Porque cuando vienen 200 personas juntas y hay que hacerle test a cada uno de ellos, pueden pasarse horas ahí. Siempre yo no soy la persona ni competente porque no es mi área, salud pública, pero del conocimiento, de haber participado en el comité COVID, puedo decir que el PCR es el análisis más efectivo. En la mayoría, en todas las provincias se están exigiendo un PCR negativo para ingresar. Sí, le queda más fiabilidad. Es el más fiable, entonces es muy probable que ese sea el análisis que se exija. En este cambio de tema, se presentó Acuerdo San Juan y a partir de ahí mucha legislación tiene que transformarse en legislación en la Cámara de Diputados. ¿Quién está trabajando los proyectos? ¿Va a ser los diputados o a través del gobierno, o a través de los diferentes ministerios para que puedan ir tratándose? Bueno, hay algunos proyectos que se han trabajado desde gobierno, que han ingresado ya desde el viernes con mensaje a la Cámara, y hay otros que están trabajando los diputados. Porque hay ideas que transformarlo en leyes es diferente. Tal cual. Ustedes tienen experiencia en ese tema. En elaboración. No es lo mismo una idea que después un proyecto donde tiene que ser todo muy específico. Sí, igual creo que en el Acuerdo San Juan, al haberse oído a más de 2.000 personas, creo que la necesidad está palpable y está clara, y la ley tiene que reflejar la necesidad de las personas, ¿no? O sea, a fin de que no quede en una letra muerta. Así que, bueno, la tarea ha sido compartida. Perfecto. Dentro de eso hay cuestiones que tienen que ver con el Poder Judicial. ¿Cómo están trabajando hoy Ministerio de Gobierno, Poder Judicial? Estamos trabajando muy bien. Actualmente, bueno, con el Acuerdo San Juan han surgido algunas ideas en torno a lo que es mejorar el acceso a la justicia. Ellos han propuesto algunas redes, salir un poco más a territorio a fin de acercar el derecho a la justicia a la gente, acercar la justicia a las personas. Y estamos trabajando bien. Ahora actualmente estamos viendo el tema de algunos sistemas informáticos para facilitar, por ejemplo, lo que son los juzgados de paz,
el tema del cobro de las multas y demás, que bueno, en breve ya se podrá tener más detalles de cómo se va a aplicar. Muchas gracias. Vamos ahora con Antonio. Antonio, antes de entrar al tema encuestas, político, etcétera, te quiero preguntar qué pasó, porque ya tenían todos listos con el cine del Jobs. Eso lleva mucha gente, sobre todo en verano, en donde el Jardín del Jobs se había colmado en años anteriores. Sí. ¿Qué ha pasado ahora? Bueno, nosotros tenemos 2 locales cerrados y uno al aire libre. Los 3, digamos, habilitados, digamos, como establecimiento seguro. Por lo tanto, como todos los veranos, nosotros al aire libre exhibimos películas y empezábamos ahora, este martes. Pero bueno, sí, producto del decreto de adhesión a lo dispuesto por el Gobierno Nacional, donde en una parte decía que había que evitar aglomeraciones, interpretamos, te digo con sinceridad, nadie nos llamó, lo interpretamos nosotros, que lo más conveniente era entonces postergarlo 14 días, que es la vigencia de este decreto, y pasarlo, en vez del martes 13, pasarlo para el martes 27. Nosotros ya teníamos todo listo, con todas las normas de protocolo, todas las butacas puestas cada 2 metros, todo perfectamente armado. Pero bueno, creo que somos conscientes y tenemos que ser conscientes permanentemente que lo que hace esta pandemia es estar en una incertidumbre permanente. Y esta incertidumbre permanente significa que lo que hoy es, mañana no puede ser. Es decir, tener la flexibilidad. Pasa en el mundo, es decir, por eso, la noticia de Cataluña es que han cerrado los bares y restaurantes ahora porque tienen que volver a tomar otra vez impulso en la salud pública. La pandemia nos ha enseñado que nada es previsible ni nada es seguro. Todo es posible, probable, tal vez, siempre que. Y bueno, y lo entendimos perfectamente, así que entendimos perfectamente que ese era el criterio, compartíamos el criterio, evitar aglomeraciones, si bien eran 110, 120 personas cada 2 metros, en conjunto era una aglomeración, así que lo suspendimos para el martes 27, que hasta hoy podría ser, siempre hasta hoy. Bueno, ya veremos el lunes anterior, si el es viernes o no es. Por lo general ya se sabe. Claro, exacto. Con el discurso del presidente. Hablando cómo. del presidente, había una encuesta de analogías que se dio a conocer ahora, hecha creo que el 6-7 de octubre, encuestas telefónicas, que las encuestas telefónicas creo que no son tan efectivas como las personales, pero también es de lo poco que se puede hacer. Indica algo. Sí, y indicaba que en marzo el presidente tenía una imagen positiva, que no quiere decir voto, una imagen positiva del 93%. Sí. La imagen negativa era menos del 5%. Sí. Algo te diría que muy pocas veces visto tanta imagen positiva de un presidente. Y ahora, según analogía, le da el 57% de imagen positiva y 40 y pico imagen negativa. Si bien hay otras encuestas que no dicen lo mismo, pero está claro que de marzo a ahora ha cambiado mucho el humor. Sí. Y lo que al principio todos, apoyaban que el presidente nos cuidara, ahora hay mucha gente enojada que nos siga cuidando. Sí. Por razones valederas y no, es decir, no es entrar en el fondo sí o no, es decir, cada persona tiene sus propias razones. Por supuesto, sin entrar en la evaluación por qué está de acuerdo con una cosa o con la otra, yo diría de que es verdad que en un momento allá por el 25, 30 de marzo, el presidente Alberto Fernández daba una imagen positiva altísima en San Juan, en La Nación, en todos lados, del 80, del 90%. Pero ya que en la pandemia nos ha enseñado lo que son los picos, ¿cierto? Y lo que es la meseta, los picos en general duran muy poco. Esto es en el rubro que vos quieras. Los picos duran una semana, 10 días, 8 días, 7 días, depende de qué estamos hablando. Y ese pico que tuvo, era obvio que iba a durar muy poco. Yo te vuelvo a decir, es verdad, estaba cerca del 80 y pico %. Nosotros en alguna vez en el país se ha medido cuál es la imagen positiva de Jesús y no llega al 80. Claro. Está ahí. O sea que tener igual que Jesús o más que Jesús es como una cosa que uno no lo puede creer y no entiende más nada, ¿cierto? O sea que te dé el 80, el 85, el 90% de imagen positiva, cualquier persona en el mundo occidental de hoy te diría que es verdaderamente insólito. Sucede porque es un pico, dura 2, 3 días, 4 días y cae. Y eso es lo que ha pasado con Alberto Fernández, con cualquier candidato, con cualquier gobernante
de la mayoría de los gobernadores del país, tuvieron un pico y comienzan a bajar y a estabilizarse en lo normal o lo clásico que tienen. Sí. ¿Cierto? Fernández, recordemos que ganó con el 48-49% de los votos, 48,6, 48,7. Tener hoy en el país 53, 56, 57 es un muy buen número porque quiere decir que está conservando los votos que tuvo y un poquito más. Ahora, pretender que alguien quede con, digamos, con una aceptación y aprobación del 80, del 90% es realmente insólito. Son casos excepcionales en el mundo, ¿no? Otra cuestión que decía esa encuesta era los temas que más preocupaban, ¿no? Obviamente en marzo era COVID, era aislamiento. Ahora, si bien siguen preocupando, ya está en cuarto o quinto lugar. Pasa a ser desempleo, pasa a ser inflación, pasa a ser seguridad. Los temas tradicionales. Sí, los temas tradicionales. En las zonas urbanas preocupa la seguridad y en las zonas suburbanas o rurales preocupa el trabajo, la inflación, la economía familiar, etc. La inseguridad es muy de los centros urbanos, digamos, de las provincias y del país. Sí. Saliendo de las 4 avenidas, por decirlo gráficamente, pasa a ser más preocupante el trabajo, el salario, la estabilidad laboral, que la cuestión de la seguridad. Pero esto es normal, porque también pasa a mesetarse la problemática de la gente. En los últimos 10 años te diría que el problema de la gente ha sido la inflación, el trabajo, los salarios, la estabilidad laboral, la seguridad, en los últimos 10 años. Entonces estos picos que antes era la pandemia, que no me contamine, no me vaya a contagiar, etcétera, también comienza a decantar y empieza a ser lo clásico que ha tenido como demanda la sociedad argentina, ¿sí? En San Juan, Uñac, sí, cuando ha tenido que restringir, como fue en agosto fase 1, ¿cómo le fue en las mediciones? No le cayó bien a la gente. Es decir, al sanjuanino cualquier paso para atrás le molesta un poco, a la mayoría de los sanjuaninos. O sea, te diría que está dispuesto a aceptar la fase 3 que estamos viviendo hoy, y si fuera 4 y 5 mejor, pero si es 2 o 1, no, son costos que paga el gobernador Uñac y cualquier gobernador. Retroceder no está cayendo simpático en la sociedad sanjuanina en general. Más allá de que el televidente, cuando plantea este tema, le molesta, porque dice, ¿por qué tenemos que hablar de candidatura? Lo cierto es que las elecciones del año próximo son en octubre. Sí. Si las PASO se mantienen, cosa que dudo, yo creo que por esto de la pandemia van a decir que se sacan las PASO para que se vayan un día menos a votar. Hay que ver qué es lo que pasa. Te diría legalmente, porque cualquier modificación del Código Electoral se tiene que dar con más de un año de anticipación. Esa modificación la tendrían que haber hecho antes de agosto. Bueno, yo te diría que ya van a haber pasos. Bueno, entonces si en agosto son las pasos, en junio tienen que estar los candidatos y en mayo tienen que estar los frentes. Sí, señor. Hay quienes dicen que el año que viene va a ser el año de la mujer en primer lugar. Sí. Esto a nivel nacional, sí, no solo en San Juan. Es decir, después de la ley de paridad de género, en donde ya no es una cuestión de cupos, sino de que tiene que ir uno de un sexo y otro de otro, uno y uno, el año que viene se va a dar muchas candidaturas de mujeres en primer lugar. Sí. ¿Cómo ves esto? No, lo veo positivo. ¿Quién pero o sea, ¿es posible que pase eso, esa tendencia? Es posible, no, es posible. Va a depender de cada provincia, obviamente, y de los criterios con que arman. Pero me parece que hay como bastante factible que la mayoría de las provincias... Se dio el empresario político. En la década del 90 era el deportista político, el empresario político. Sí. Se dan olas. Se dan olas, por supuesto, que se convierten en moda hasta que después se estabiliza y después será el que crean que corresponde, sea mujer o sea varón. Es que yo creo que ese más sería más con un sentido común, el que tenga 2 dedos de frente y que sea más inteligente, o sea, por varón o mujer, así sea transexual, pero sea lo que sea que piense. No pasa el candidato por el más inteligente, pasa por otros motivos muchas veces el candidato. Por eso habría que valorar lo que Cada sirve. partido lo elige por distintas maneras. Hay partidos que lo eligen por el que tenga la chequera más gorda. También. ¿Cierto? Porque es el que se va a poder bancar la campaña. Hay partidos que lo eligen por la militancia, partidos que lo eligen por el tema de su capacidad en aspectos puntuales, por lobby, y también ha sucedido en San Juan, y sabemos muy bien años atrás que se han comprado candidaturas, es decir, que alguien venía y decía,
pongo 100.000 pesos y quiero ser primer concejal. O la imagen por si era más simpático. Claro, también han sucedido. O sea, cada partido lo resuelve de su manera. Pero sí coincido con vos, creo que la elección del 2021 va a haber en el país entero una inclusión, digamos, hay que hacerlo por ley. De género. Y pero van a estar aparte en la primera imagen, digamos. Claro, y cuando hablo de género hablo no solo de mujeres, estoy hablando también, como vos hablabas, me parece que vamos a tener candidatos, digamos, trans, vamos a tener que candidatos. Antes hubiese sido piantavotos, por ejemplo. Claro, y ahora... Antes nadie hubiese puesto en la lista a alguien trans porque hubiese perdido votos. Exacto. Hoy no te digo en todo el país, pero en ciertos lugares caería muy simpático. Y en ciertos lugares, no quiero nombrarte, no sería el caso de San Juan, pero una sociedad como la salteña. Y San Juan también. Sí, bueno, pero Salta... No llega a ser Salta. Mirá, hemos hecho estudios de todo el país, muy grandes. No existen dos sociedades más conservadoras en la República Argentina que Salta y Mendoza. No existe, es decir... Salta y Mendoza son realmente tremendamente conservadoras. No te imagines nunca una mujer en primer lugar, ni tampoco te imagines un trans en primer lugar en Salta. Bueno, Mendoza tuvieron una candidata a gobernadora en primer lugar. Que perdió. Había ganado las legislativas y perdió después para gobernador, que es Fernández Sagasti. Exacto. Pero son sociedades, y fíjate vos qué paradoja, las sociedades más conservadoras es las más rígidas, ¿cierto? Salta y Mendoza, son justamente las únicas sociedades que tienen diputados y legisladores de la izquierda, del Partido Obrero, del Partido Comunista, etc. Es decir, cierran tanto... Del caño mendocino. Del caño en Mendoza, y hay alguien del Polo Obrero que no recuerdo en Salta, cierran tanto la sociedad que por algún lado explota, y explota por partidos de fuerte izquierda, no de centro izquierda ni nada. Bueno, no. Olmedo... Claro, candidato bastante complicado, era salteño. Pero termina entrando un diputado nacional por la izquierda. ¿Te das cuenta? Cuando la sociedad es muy, muy cerrada y explota a la gente por algún lado muy fuerte, y se da solo hay diputados nacionales o funcionarios, digamos, electos, concejales, lo que fuere, de la izquierda, en Salta y en Mendoza. No sé, Ciudad de Buenos Aires. Ciudad de Buenos Aires siempre ha tenido... Zamora... lo ha tenido, porque las proporciones son 70 diputados. Alguno entra. Alguno va a entrar de la izquierda, ¿cierto? Pero provincialmente son Salta y Mendoza. Por último, teniendo en cuenta estos tiempos, quien ya no esté en la palestra, ¿puede ser candidato? Y en la época de los TICs, en la época de... Estamos en el plan de época de pandemia, en donde va a ser una campaña... bastante diferente. Sí, en la época de las redes, en la época donde todo es mucho más veloz, desaparecer de la escena 1 mes, 2 meses, 3 meses, es casi ya no existir más.